El ser humano es un ser muy complejo, que necesita de estar muy bien en el compendio de todo lo que es su vida para poder ser feliz. Porque siempre va a tener como inquietudes, preocupaciones, temores, miedos. Y siempre se le escucha decir a las personas, no hay felicidad completa. Y es que es verdad, mire que el hombre tiene que preocuparse por la salud, por la economía, por la familia, por tantas cosas que necesita para vivir en paz. Pero la única fuente donde vamos a encontrar todo eso, toda esa satisfacción para el ser humano, la única parte es en la Sagrada Escritura, es en las promesas de Dios. Es que Dios, cuando diseñó al hombre, lo diseñó con un manual de instrucciones. Y ese manual de instrucciones es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Y en ella se encuentran condensadas todas las promesas para que en cada una de las áreas de la vida del ser humano él encuentre la respuesta de Dios a su problemática. Hoy quiero abordar con ustedes una serie de videos que donde vamos a estar viendo las promesas de Dios para cada área de la vida. Y he pensado dar inicio con algo apremiante, y es la parte económica. Miremos cómo, al hacer un pequeño estudio, unas pequeñas lecturas en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que Dios desde siempre se ha interesado para que tú y yo estemos bien económicamente. Si abres las páginas de la Biblia en el quinto libro, en el libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 14, te vas a encontrar que dice que Dios te va a bendecir económicamente en la ciudad y en el campo, que va a bendecir tu cocina, que va a bendecir tus negocios, tus graneros, que si el negocio que manejas es agrícola, habrá grandes bendiciones en esa parte, pero que si lo que manejas son negocios de ganado, entonces tendrás bendición. Pero si trabajas en la ciudad, allí también tendrás bendición en el trabajo que tú hagas, porque Dios te va a bendecir a ti. Hay un principio ahí que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es ese principio? Empieza diciendo Deuteronomio 28, 1 al 14, que si cumplimos la ley de Dios, tendremos derecho a todas esas promesas. Yo quisiera que usted se detuviera versículo a versículo para que estudiara y entendiera las bendiciones y las bondades que trae ese pasaje. Y son promesas de Dios. Es la palabra de Dios prometiéndole al ser humano que si tiene unos comportamientos justo como Dios los pide, entonces tendrá derecho a esas grandes bendiciones de Dios. Tenemos otro pasaje bíblico que podemos usted y yo estudiar, y ese pasaje está ya en el Nuevo Testamento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 14. En este pasaje San Pablo habla de que Dios es un Dios de amor, de bendiciones económicas. Allí dice que el principio para ser próspero económicamente es la generosidad. Es aprender a compartir con el necesitado todo lo que nosotros adquirimos. Es hacer a un lado la parte egocéntrica. Es vencer el egoísmo. Y es aprender que todo lo que nosotros tenemos es para compartirlo. Cuando nosotros entendemos ese principio y aprendemos con generosidad a aportar para la obra de Dios, para el necesitado, entonces dice allí San Pablo que Dios bendecirá hasta que sobreabunde. Quiero repetirte el texto bíblico para que lo leas allí en tu casa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 14. Promesas hermosísimas. Entonces hemos visto dos principios, dos promesas económicas. Cumplimos la ley de Dios en Deuteronomio 18 y tenemos derecho en Deuteronomio 28, 1 al 14 y tendremos derecho a todas esas bondades. Pero acá aprendemos a compartir con el necesitado. Y no te olvides que el necesitado puede ser tu familiar, puede ser tu propia mamá, tu propio papá, tus hermanos de sangre. Esa familia tuya puede estar necesitando y tú puedes ayudarle. Muchas veces nos olvidamos de ellos. Muchas veces criticamos comportamientos de ellos y eso hace que nos autoautoricemos
de no servirles sino apoyarlos. Pero la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 5:8 que si nosotros no proveemos para los de la casa inicialmente, seremos peor que los incrédulos. Pero también hay que extender esos anillos de bendición a los demás, de compartir con el necesitado, el hermano de tu comunidad, tu vecino, todas las personas que laboran contigo, los que estudian contigo, todas las personas que necesitan. Esto es, cuando apartamos un poquito de lo que nosotros ganamos, de las grandes bendiciones que Dios nos da, ese principio nos legaliza, nos autoriza la palabra de Dios, que nos traerá muchas, pero muchas más bendiciones en el camino de la vida. Hay un pasaje bíblico que siempre me cuestiona mucho. Me cuestiona en el buen sentido de la palabra, y es la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Es un hombre que parte de su casa, se aleja de la casa del padre y se va a hacer un mundo diferente, un mundo nuevo, un mundo en sus propias fuerzas. Pero se arruina, queda en la ruina completamente, queda en la pobreza total. Sin embargo, él piensa: volveré a la casa de mi padre y le diré, ya no merezco llamarme su hijo, trátame como uno de tus jornaleros. ¿Sabes qué es lo que pasa allí? Que cuando este hijo llega, el padre lo recibe con los brazos abiertos, con el amor perfecto del Padre, con el amor perfecto de Dios, y ordena para él el mejor vestido, el mejor becerro, anillos en sus manos, sandalias en sus pies. Yo quiero que nos detengamos aquí un poco para entender que el amor de Dios es tan grande que siempre quiere que en tu casa haya buen alimento, quiere el mejor becerro, quiere los mejores platos para tu comedor. Él quiere en tu closet el mejor vestido. Dios nos ama con amor eterno. Nosotros necesitamos aprender a creer en ese Dios de amor, en ese Dios de misericordia, en ese Dios de gran bondad que nos suple cuantas necesidades nosotros tenemos. El hijo pródigo, que era un hijo pecador, al tomar la decisión de regresar, con solo tomarla y volver, el Padre ordenó lo mejor. ¿Cuánto más ordenará para ti? Pero tú tienes que creer en esas bendiciones que Dios da, en esas promesas maravillosas en el campo económico. Tú no debes seguir profetizando que vas a estar pobre, que los negocios no te van a salir, que vas a estar saliendo de ese pensamiento negativo, que el año 2009 va a ser un año muy difícil. Esos pensamientos no debe tenerlos un hijo de Dios. Un hijo que cree en el Dios autor y dador de la vida, en el Dios creador de todo cuanto existe y se mueve, tiene que pensar con alegría, con gozo y con paz. Tiene que sentirse ese hijo pródigo y entrar con ese tercer principio, el de reconocerse débil y pecador. Hemos visto entonces tres principios: el de Deuteronomio, el principio de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, el de segunda carta a los Corintios, es el principio de lo que es compartir con el necesitado, de lo que Dios mismo nos da. Y en este tercer principio vimos en el hijo pródigo, aprendimos de esa parábola, Lucas 15, 11 al 24, que es reconocer nuestra debilidad, nos trae abundancia y bendición de Dios. Pero hay un cuarto y último principio acá en esta parte, y es aprender a tener unos labios proféticos, a creer como el rey David. El salmista en el capítulo 23, Salmo 23, versículo 6 decía hermosamente: bien sé que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él profetizaba, él estaba convencido, él estaba seguro que todos los días tendría éxito en todo lo que él emprendía. Pero él no se quedaba con el pensamiento, él lo profetizaba, él expresaba con sus labios: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Allí están los cuatro principios: la obediencia, el compartir, el reconocer su debilidad y el profetizar abundancia y bendición, y la tendrás de parte de Dios. Que Dios te colme de bendiciones y seas muy exitoso en este año 2009. Dios te bendiga.